Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar en esta nueva edición de Hablando Derecho. Y nada más y nada menos que Juan Jaime González Varas. Yo lo conozco desde muchísimo tiempo atrás, pero no es la razón por la que está aquí. Juan Jaime tiene varias virtudes que habría que señalar. De entrada, es el magistrado del Poder Judicial, magistrado del circuito del Poder Judicial de la Federación más joven. Sí, el mínimo para poder ser magistrado son 35 años, tiene 36. Segundo, pues es una persona que además ha estudiado una serie de actividades adicionales al derecho. Y tercero, es un comprometido adicto, en el buen sentido de la expresión, a la transparencia y al derecho a saber, lo cual en este momento, pues sin duda, es significativo. Muchas gracias, Juan Jaime, por que estás acá. Muchas gracias por la invitación, doctor, y por las generosas palabras sobre mi persona. No fueron generosas, es la verdad. Nada más hice una referencia sin juicios de valor. Muchas gracias. De entrada, Juan Jaime, la primera pregunta es, ahorita se habla, y tú lo sabes, ya es inminente o muy probable que esto se va a llevar a cabo, me refiero a la reforma judicial, por una cuestión de voto popular, que podemos aquí debatir, y tú y yo estar o no estar de acuerdo por muchas razones, pero no es el caso. Vamos a partir de que estas cosas ya vienen ahí. En este caso, ¿qué es, viendo la verdad real, la verdad verdadera, valga la redundancia, cómo observas esta circunstancia y cómo se puede contribuir para que este esquema sea de la mejor manera posible en el futuro próximo? Muy buena pregunta, doctor. Yo me fijaría mucho en las características para selección de los perfiles. ¿Qué personas son aquellas que tienen que llegar o son aquellas personas que pueden llegar o acceder al cargo? Ya sea para que sean votadas o no. Ahorita partimos de un supuesto, pues que ya dijimos, vamos a decir que esto está seleccionado, que esto está dicho, que está hipotéticamente votado. Hipotéticamente estamos hablando de eso. Pero la preocupación al final y al principio siempre va a ser la misma. Sí. ¿Qué personas queremos como personas juzgadoras? Al final de cuentas, cuando nos preguntamos qué poder judicial queremos y qué poder judicial merecemos, la pregunta es, ¿qué personas son las que deben acceder al cargo? Y entonces, pues, dentro de este cúmulo de personas que podrían estar interesadas a participar en un proceso de selección, yo creo que una de las características principales que hay que tener en consideración son los requisitos. ¿Quiénes pueden entrar o quiénes pueden acceder? Y dentro de estos requisitos, pues mucho se ha hablado, por ejemplo, de carrera judicial o no carrera judicial. Yo la carrera judicial la veo como un segmento de experiencia profesional de las personas, y creo que sí es favorable que las personas tengan alguna cuestión o alguna calidad o alguna cualidad o algún momento de su vida un paso por la labor jurisdiccional. Y lo veo así por lo menos tres circunstancias. Primero, porque es un camino de vocación. Entonces queremos personas que cuando sean personas juzgadoras no lleguen a descubrir si es lo que les gusta o no. Todas las profesiones tienen muchos lugares donde se pueden desempeñar, muchos puntos de acceso, tanto en la abogacía como en otras profesiones. Y uno va descubriendo su camino profesional a lo largo de las labores que desempeña. Entonces creo que cuando estamos hablando de personas que ya desempeñaron algún tipo de labor jurisdiccional, federal, local, como secretario, como secretaria, te vas envolviendo en las labores y esto pues ya es un primer check, ¿no? Hay ya un descubrimiento del camino de vocación que tiene que tener una persona, y no es una curva de vocación que hay que ir descubriendo sobre la marcha. No podemos permitirnos en un país y ante una reforma de este calibre cambiar a todas las personas juzgadoras y que sean nuevas personas que van a descubrir si les gusta o no participar en labores jurisdiccionales. Es otro tema. Pero fíjate que ahí, en la experiencia comparada, tanto en el caso de Alemania, en el caso de Dinamarca, la mitad de quienes se integran en el máximo órgano jurisdiccional tienen efectivamente una experiencia judicial, debieron haber sido juzgadores. Sin embargo, se da un espacio a los profesores titulares con el máximo nivel de derecho o profesionales del derecho con una aquilatada y reconocida trayectoria.
Y eso no es ni solo Dinamarca, ni solo en Alemania, ni solo el Reino Unido, que también es el caso, ni solo Japón. ¿Tú qué opinarías sobre eso? Mira, hay que pensar que la reforma del Poder Judicial se da en diversos niveles y diversos accesos. Entonces tenemos desde jueces que actúan unilateralmente, es decir, los jueces tienen un juzgado en el cual ellos mismos dictan el derecho, pero también estamos hablando de integración de tribunales, tanto locales como federales. La integración de tribunales, pues habla justamente de órganos colegiados que permiten admitir diversos perfiles y que pueden aportar a la discusión de las ideas. Entonces creo que sí hay que pensar que, aunque yo veo el desempeño de labores jurisdiccionales como algo favorable, también creo que se pueden dar otros perfiles con experiencia probada y que pueden aportar a la discusión de la justicia, la creatividad y la resolución de los problemas. No solo, como usted comentaba, doctor, desde la parte de la academia, sino creo que puede haber litigio destacado, sí, incluso litigio, por ejemplo, desde las propias defensorías públicas de oficio. Creo que puede haber defensores públicos de oficio que pueden estar justamente cercanos a la gente con los problemas de la vida diaria. Personajes, abogados, personas abogadas que han participado en la vida diaria de las personas, por ejemplo, en comisiones de atención de víctimas, de comisiones de derechos humanos que tanto se acercan. Es decir, hay mucho desempeño del ejercicio profesional que sí pueden aportar a la resolución de los problemas de justicia desde el ámbito jurisdiccional. Yo sumaría estos perfiles, por ejemplo, en integración de órganos colegiados, porque nos permite justamente a lo mejor una batuta en la integración y el proceso sobre la integración de los expedientes y llevar la judicatura de manera interrelacionada con otros perfiles que pueden aportar. Igualmente, bajo la experiencia, yo esto sí, y paréntesis aquí, no dejaría la experiencia como algo nulo. Sí creo que hay que acreditar probada experiencia en algún rubro del derecho. Ya hay que vincularla y vincularla con las labores jurisdiccionales que se van a llevar a cabo. De eso a que la experiencia tiene que ser una sola, es distinta. Creo que la experiencia sí puede provenir de distintos lugares. Bueno, y aquí estoy señalando, y antes de entrarme a este tema que es súper importante, tú hablabas, y muy bien, de el tema de la carrera judicial de la experiencia. Generalmente, para ser magistrado, como es tu caso, lo normal, lo habitual, antes de la ley de carrera judicial de 2021, y aún después, lo habitual es que para poder tú ser candidato y poder presentar los exámenes correspondientes, debes tener al menos 5 años de jueces de distrito. Sin embargo, ahora, con la nueva ley, quienes sean secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte, una ponencia de la Suprema Corte de la Justicia, también pueden optar. Entonces aquí estamos viendo como que dos variantes. En tu caso, siendo magistrado y el más joven del país, o de los más jóvenes, no tenemos aquí la línea, ya no sé si tú lo tengas, pero pensemos que eres de los más, o sea, sin duda, eres de los más jóvenes que hay del país, ¿verdad? ¿Cuál sería tu percepción de esto? Yo lo que siempre he creído es que la carrera judicial no es un concepto inmutable. Y no lo es porque justamente la carrera judicial es el reconocimiento en ley, pero esto lo está diciendo el legislador, sobre cuáles son los perfiles, cuáles son los puestos, cuáles son los cargos y cuál es el sistema de escalafón a lo mejor requerido para acceder a otro. Pero esto ha cambiado y cambia porque el legislador lo va cambiando. Eso es un supuesto de ley, ¿no? Por ejemplo, hay cargos que antes no estaban reconocidos dentro de la carrera judicial, por ejemplo, oficial judicial, que es un eslabón muy valioso en el desempeño de las funciones jurisdiccionales, y ahora sí. Y hay otros cargos que, curiosamente, desempeñando labores jurisdiccionales, no están contemplados en la ley de carrera judicial, por ejemplo, secretarios auxiliares de la Corte. Entonces, no es un concepto inmutable. Lo que sí creo es que la carrera judicial es el reconocimiento pues de un camino y un paso por labores jurisdiccionales que me parece a mí bastante importante y que se debe reconocer. En mi caso específico, yo llevo pues 15 años en la Corte, yo nunca concursé por juez, no porque no quisiera, sino porque las circunstancias de la vida no me lo permitieron, pero integrantes del propio Poder Judicial me decían, oye, es que tú no tienes carrera judicial, justamente por no haber sido juzgador. Y yo decía, bueno, a ver, hay una respuesta formal e inmediata que es la ley, me reconoce la carrera judicial y la tengo. Pero además creo que sustantiva y materialmente hay una respuesta más profunda. Y esta respuesta más profunda tiene que ver con, no, es que sí tengo carrera judicial, pero no la que tú idealizas, no la que tú romantizas.
Hay otras maneras de entender la carrera judicial. Yo llevo 15 años revisando sentencias de jueces, de colegiados incluso. Seguramente elaborando proyectos de sentencias. Revisando sentencias que dictaron incluso 3 personas magistradas en tribunales colegiados. Entonces, aun cuando la decisión es de un ministro o una ministra, al final de cuentas, el secretario trabaja y propone con los expedientes una propuesta de resolución que puede gustar o no, pero uno se involucra con los temas jurisdiccionales. Este es otro tipo de carrera judicial. Otro tipo de carrera judicial puede ser aquella que se lleva a cabo en tribunales locales, en juzgados locales, que también podrían participar y aportar de manera distinta. Hay jueces locales en materia familiar, por ejemplo, que están muy en contacto con los problemas de vivencia diaria que tiene la gente, por ejemplo, en materia familiar. Esas personas también podrían formarse en resolver problemas de constitucionalidad, justamente a través del entendimiento base de los problemas diarios que tenemos en la vida sobre las personas. Entonces, yo lo que digo es, la carrera judicial no es un concepto inmutable, y no es un concepto inmutable porque, uno, puede ser reformado en la ley, y dos, porque materialmente y en esencia puede ser entendido desde perspectivas muy diversas, y lo diverso siempre va a ser transformador y enriquecedor. Ya lo mataste ahí. Creo que eso es fundamental. A ver, eso de enriquecedor y transformador, hay un problema que quizá merezca alguna reflexión mayor. Se ha señalado, y voy a empezar por lo primero, ese tema de enriquecedor y transformador. ¿Qué sucede cuando, de acuerdo a los datos oficiales y a los datos que existen, pasa por el nepotismo, que no creo yo que sea la mejor virtud y la mayor virtud, y que en el mundo, en la experiencia comparada, se trata de un delito, y aquí en México está prevista en nuestra ley orgánica, ahora a partir del 21, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, no tiene, desde mi punto de vista, las sanciones, y las sanciones es amonestación, privación de ahí, pero no tiene ahí 25 años de cárcel sin opción de una libertad bajo fianza. Y en tu caso te pregunto, tú que eres el más joven, que es muy importante, en tu caso por todo lo pregunto, de ser el magistrado más joven de este país, o de los más magistrados, si alguien sale por ahí, pero de los más magistrados, de los magistrados más jóvenes, tienes un pariente, compadre, amigo, sobrino, hijo, bueno, hijo no creo, pero por tu edad, que te hayan apoyado de alguna manera. ¿Y qué opinas sobre el tema del nepotismo? Yo creo, primero, para ser puntuales y claros, el nepotismo tiene que ser combatido y tiene que ser erradicado. Desde luego es un problema. ¿Has tenido tú un apoyo familiar? No, yo no he tenido apoyo familiar. No, también para ser muy puntual, sí, yo no he tenido apoyo familiar. No, como que se diera como siempre le decía, qué bueno que lo aclara, doctor. Sí. No, siempre lo dicen, y luego lo comentan, me dicen en redes, seguramente es un super padrino. No. A mí nadie me apadrinó. Claro, uno va teniendo como aspectos circunstanciales, te encuentras con las personas correctas, sí, claro, y cuando uno tiene la preparación, no. Pero hijos, papá, hermana, cuñada, tía. No, mis papás, concreto. Mis papás son los mejores padres de la vida, mi papá y mi mamá, pero ni siquiera son profesionistas, pero me dieron todos los valores, la honestidad y la formación para estar aquí. Eres el ejemplo de la cultura del esfuerzo independiente. Sí. Y además, se puede hacer, ¿no? Y además en la corte, además de que llevo muchos años, yo he trabajado con muchos titulares. Yo no llevo 15 años con el mismo jefe o jefa. Exacto. Y ocupando aparte diversos cargos. Empecé desde el más bajito, que es un equivalente, se llama oficial judicial, es técnico operativo, profesional operativo, secretarios auxiliares en muchos niveles. Una carrera. Adjunto, justamente una carrera judicial. Ya, para volver al principio. Distinta a la que ¿no? Y que aparte fue pues circunstancial. Uno se va poniendo a trabajar sobre la marcha y la oportunidad que tiene en ese momento, ¿no? O sea, en el camino que se va abriendo paso, no es tan fácil a veces saltar de escenario. Y no tengo nada, he tenido muchos... Saltar de escenario, sin ninguna relación además, familiar y todo, ¿es más fácil, es más difícil o más fácil? La verdad verdadera. No, pues supongo que debe ser más difícil. No sé, bueno, en tu caso concreto. Yo de hecho... Imagínate que tu papá fuera... magistrado, tu mamá fuera secretaria general en el caso de la corte, y tu hermano mayor
fuera magistrado de toda la vida, ¿no hubiera sido más fácil para ti? Seguramente sí, pero pues no igualmente valioso y virtuoso. Y yo siempre apostaré por lo valioso y lo virtuoso y lo éticamente correcto. Eso es con la parte ética, pero sin duda, sí. ¿estás de acuerdo en, Sí. en que el nepotismo no es no lo es un valor? No, por sino al supuesto que contrario, no. tendría que ser Por supuesto que no. una falsa, eventualmente un delito. Por supuesto. De acuerdo, aunque eso le corresponderá al legislador ponerlo como delito. Pero no estás de acuerdo en que sea la mejor práctica ética. Totalmente que no, y no es la mejor, no es una práctica ética, sí. ni la mejor. Pero sucede, ¿no? Sucede, puede suceder, o sea, yo creo que sí. Y antes, se han hecho esfuerzos, ¿eh? O sea, yo creo que es mucho mejor que hace 10 años. La reforma, obviamente, yo creo que es mucho mejor que hace 10 años. Sin duda ya está establecido. Justo con la reforma de 2021 yo creo que siempre ha habido modificaciones. Claro. Yo honestamente, por ejemplo, veo que ahora hay mucho más oportunidad para que los jóvenes, por ejemplo, puedan entrar a la corte o puedan moverse. Antes no los existían. O sea, yo veo mi yo del pasado hace 15 años. Por eso, es lo que te hace 15 años, la verdad es que pues yo me crucé en la universidad con un profesor que trabajaba en la corte y fue el mejor examen que hizo oral en su materia y me invitó a trabajar desde el puesto más bajito, que fue técnico operativo. Pero al final de cuentas también es un camino de vida que fue, pues ahí, el momento preciso donde yo estaba preparado para agarrarlo, pero con mucha preparación para estarlo agarrando, ¿no? Pero no era fácil. Pero o sea, es un compromiso familiar. Tan es así que yo me acuerdo y siempre digo que yo nunca vi, o sea, yo nunca aspiré a entrar a la corte porque pensé que no se podía. Pero yo tenía 20 y dije, no hay forma. Pero o sea, es que ese es un tema. No hay forma, pero ¿no? Es lo que tú estás diciendo es un problema. Y justo yo desearía, o yo creo, no, yo desearía. Y tú eres el ejemplo de todo lo contrario ahora. Yo desearía justamente que toda la juventud de hoy en día no sienta lo que yo sentí. O sea, que un joven que hoy en día quisiera entrar a Poder Judicial, a la Corte, etcétera, no tenga por lo menos esta concepción de decir, ¿para qué lo intento si no se va a poder? La expectativa nula de que no se puede, ¿no? La expectativa de que es posible. Al contrario, la expectativa de que es posible, justamente. Yo creo que eso, cuando en el sentir de la sociedad lo tienes claro, o sea, que ya sea que tienes la expectativa de que es posible o de que no es posible, tienes un indicador, por lo menos, de virtud social, de qué tanto es qué tan accesible es tu poder judicial para contratar más personas, para incluir nuevos perfiles, para incluir la juventud en la toma de decisiones, ¿no? Claro, que es tu caso. O sea, sin duda, fíjate que todavía siendo una persona que a los 36 años es magistrado, que desde la percepción del público, y les quiero comentar que es a los 35 años, sin tener familiares, amigos, casado, hijo de nadie vinculado al Poder Judicial, es, no lo quisiera decir así, pero poco menos que imposible, o por lo menos más difícil que no serlo. Y tu caso demuestra que no es así, que ha sido. Y desgraciadamente tu caso no es lo rutinario, sino desgraciadamente hasta el día de hoy, pues viene siendo una de las excepciones, venturosas, positivas y todo, pero no es lo que sucede en este momento. Yo creo que eso es importante que tú lo digas y lo compartas, esta experiencia. Y hay otro tema que finalmente tiene que ver, ya explicaste tú el tema, la diferencia entre el poder entre la carrera judicial, digamos, tradicional, en tu caso, cómo hiciste tu carrera judicial, y un tema que sin duda a la gente le inquieta mucho es, debe tener o debe ser, como sucede hoy en día, que el tema de que las resoluciones judiciales son inversamente proporcionales al entendimiento común de la gente, y pareciera que mientras menos entendibles son para la gente, más ricas en el sentido jurídico, en el sentido tradicional de la expresión, son mejores. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo siempre he sido un apasionado del uso del lenguaje en las resoluciones, en los documentos jurídicos y todo, porque el lenguaje es un elemento transformador y es un elemento de control político. Me explico sobre estos dos conceptos que yo los tengo medianamente claros en mi conciencia. Es un elemento transformador porque te permite diversificar y democratizar. Por ejemplo,
el lenguaje incluyente que muchas personas critican sí es transformador, porque antes no visibilizaba a las mujeres, ahora las visibiliza. Es posible ser más genérico, es posible ser más claro, es posible incorporar nuevos tipos de perfiles, y también es un elemento de control político, porque en realidad la manera en que decimos las cosas genera de alguna forma o dentro de algunas posiciones cotos de poder, o incluso cotos que pueden llegar a sentirse moralmente inalcanzables o superior. Conocimiento informado en procedimientos médicos, también otra vez sí, apasionado en derecho a la información, pero es un poco, al final a ver, también hubo un sector médico que ha utilizado el lenguaje médico incomprensible para privar a las personas de su posibilidad de participar sobre las decisiones, incluso sobre su propio cuerpo. Así es. Lo mismo pasa en la labor jurisdiccional. Si nosotros volvemos... En la ingeniería, lo que sea. Y en la ingeniería, lo que sea. Cuando generamos estas barreras de comunicación con un lenguaje eminentemente técnico e incomprensible, entonces bloqueamos del poder democrático a todas las personas para participar en las decisiones de esa profesión. ¿En qué? En entenderlas, en fiscalizarlas, en poder debatirlas, y justamente el debate es el principal eslabón de una sociedad democrática. Entonces, para democratizarnos como sociedad, profesionalmente hablando, pues tenemos que tratar de transitar a un lenguaje que permita, pues, que las personas lo entiendan en lo coloquial. Y no solo es el tema del lenguaje, sino también es un tema de cómo estructuramos y cómo presentamos nuestras decisiones judiciales. Yo he trabajado incluso en formación con muchos secretarios, con muchas personas secretarias del Poder Judicial de la Federación, y yo decía, uno agarra a lo mejor luego una sentencia y ve el punto número 1 de la sentencia. Así, punto número 1 de la sentencia, y es amparo directo que se promueve en contra de la resolución definitiva que se dictó por el Tribunal Administrativo en contra del recurso de revocación de la autoridad fiscal que resolvió a su vez sobre la determinación del crédito fiscal. Nos perdimos. Vaya, ¿alguien entendió? ¿Alguien? Nada, ¿no? Porque nuestra mente es narrativa y nuestra mente es lineal del pasado al presente. Entonces hay que empezar a contar las cosas de donde se origina, hacia dónde vamos, como historias, para poder entenderlas. También la manera en que presentamos la información es importante, no solo el lenguaje. Si nosotros buscamos o seguimos con estas maneras rebuscadas, vamos a tener documentos judiciales que finalmente son decisiones sobre la gente y sobre la vida de las personas que resultan incomprensibles. Y si son incomprensibles, o por lo menos no fácilmente comprensibles, porque al final de cuentas siempre se conservarán algunas cuestiones técnicas que se pueden explicar, pero se tendrán por ahí. Si no se entiende la problemática, nunca vamos a tener en realidad una posición jurisdiccional en la cual se pueda opinar, se pueda difundir, se pueda debatir. Entonces luego no nos quejemos después de que las personas sienten que tenemos un poder judicial que no es cercano. ¿Por qué? Porque no nos han entendido. No se puede ser empático. Yo creo que a la justicia le falta empatía. No se puede ser empático cuando no comprendemos y no nos ponemos en los pies del otro. Sería muy soberbio pensar que la ciudadanía tiene que ponerse en los pies del juzgador y no el juzgador en los pies de la ciudadanía. Al revés, porque se supone que tiene evidentemente más elementos. Y esto es muy importante porque, como tú sabes, los indicadores internacionales pues, señalan que la distancia entre lo que las personas, la gente, confía en los poderes judiciales, en el caso mexicano, pues la verdad que dista mucho que desear y no es precisamente ocupan los primeros lugares o los primeros sitios a nivel internacional. Yo creo que tiene que ver con lo que tú señalas, ¿no? Sí, y porque hemos generado una barrera en comunicación, hemos generado una barrera en comprensión, hemos generado una barrera en difusión, porque a decir verdad, yo creo que hay criterios muy interesantes, muy importantes que han defendido minorías de la mayor trascendencia y derechos humanos, pero luego no se conocen, porque no se comunican, porque la gente no los ha leído, porque la gente no los entiende, pero pues esto también es un tema de una diversificación que hay que tener en el trabajo de comunicación con las cuestiones. Y también, pues, yo siempre he evaluado la posición de que hay que el derecho constitucional es muy interesante. Tenemos a la Constitución Política del país, pero hay que trabajar en cómo le damos a este contenido constitucional un
cimiento práctico, es decir, ¿a dónde van a llevar nuestras decisiones jurisdiccionales, nuestras decisiones constitucionales en la vida de la gente? Es lo que debería entender la gente en las decisiones constitucionales. A veces si nos ponemos muy abstractos es como, se violó seguridad jurídica y el derecho humano, el criterio muy abstracto, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y eso cómo? En la vida diaria, ¿cómo? Porque si la gente no entendió la historia, ¿no? O sea, la narrativa, el problema que hubo detrás de todo esto, no va a entender cómo va a permear la decisión jurisdiccional constitucional en la vida de la gente. Entonces también hay que tenerlo claro. Claro. Y antes de meternos al tema, donde tú eres uno de los líderes o el más importante en el tema, efectivamente, de traducir el lenguaje técnico jurídico al lenguaje ciudadano a través de Sor Juana, evidentemente con el apoyo y con la venia y todo de la ponencia de la Suprema Corte de Justicia, de la ministra María de los Farjat, sin duda importante, y ahí nos vamos a meter ahorita un poco más. Antes de entrar a eso ahí, hay un tema vinculado a la transparencia, que te quiero decir tal cual. Deben los sueldos, los que sean, estar en la ley o no debe estar en la ley y deben ser objeto de un acuerdo digamos, privado, secreto, o quizá no lo sea secreto, para conocer la cantidad que sea, pero racionalizado de por qué o no deben ganar determinada cantidad. ¿Tú opinas que deben estar en la ley o que sí deben de ser objeto de un acuerdo especial y que no deben y que la gente no debe conocerla, pues porque por su propia seguridad psicológica, ¿no? Decir, oye, es que si gana mucho, pues mejor que no conozca para que ahora sí que corazón, ahora sí que ojos que lo ven, corazón que no siente, y se haya una especie de acto de fe. Para que no digan que luego doy vuelta a la respuesta concreta, sí deben estar, pero además, mire, no sé si en la ley o incluso directamente en la Constitución, habrá que evaluar ese tema, porque luego podemos entrar en discusiones legales frente a la propia Constitución, de que la autonomía de poderes, la división, etcétera. Entonces creo que a lo mejor podemos hacer un esfuerzo, ahora que estamos con tanta reforma constitucional, ¿por qué no poner lineamientos, o sea, no lineamientos, ¿no? Conceptos claros de remuneraciones a nivel constitucional? Es un tema que yo siempre he valorado como principio de que era un joven, usted lo sabe. Entonces, llevo toda una vida como teniendo esto como principio, la transparencia entonces, en realidad yo creo que sí deben estar. El problema es que cuando no somos claros tampoco en decir cuál es el tope y qué y cómo, entonces empiezan las discusiones constitucionales sobre la interpretación, la división de poderes, etc. Yo creo que podemos poner desde el límite constitucional, decíamos, yo tenía publicaciones de hace 10 años donde hablábamos sobre la reforma de aquellos años, en el 2009, justamente sobre la reforma que puso que nadie podía ganar más que el presidente. Ahora que las leo, creo que le faltaba un poco de sustancia técnica, pero bueno, el principio es el mismo, ¿no? Estaba esa idea desde el 2009. Estamos en el 2024 y seguimos con el debate sobre que nadie puede ganar más que el presidente. Ok, el tema al final es que no nos hemos sentado realmente a ser transparentes con un cúmulo de percepciones para quien sea titular de cualquier poder. No solo en términos de salario, sino que vamos a sentarnos, porque el salario es una cosa, y entonces hay que ver prestaciones, remuneraciones. Entonces creo que todos los ingresos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. ¿Crees que deben de estar precisamente en por la ley, o en el reglamento 12 rubros, ¿no? o en la Constitución? 12 rubros. Por lo menos creo que la Constitución sí podría, ya que vamos a ponernos a reformarla, clarificar un poco más, ¿no? Porque sabe, dice, nadie puede ganar más del presidente. Entonces, bueno, pero en términos de que de hasta percepciones, remuneraciones, prestaciones adicionales, ¿qué es lo que nos va a integrar esto? El 127 establece todo. Y luego nos ponemos reglamentariamente a desarrollarlos en la ley. Creo que sí se puede hacer. Y además, primer paso, ley, ¿no? El primer paso, los ponemos. Segundo paso, transparentarlos en el ejercicio institucional, ¿no? La transparencia para las instituciones que deberían tener claro el alcance de todo tipo de prestaciones. Pero en síntesis, ¿estás de acuerdo en que esté en la ley? Estoy de acuerdo. No en acuerdos privados, secretos, reservados, en donde para que no se sienta mal el público, porque de pronto yo he platicado con juzgadores y me dicen, es que la gente no tiene que saber.
porque los vamos a hacer sentir mal. ¿Quién le ha dicho eso, doctor? Muchos. Nos vamos a sentir mal, no quiero aquí comentarlo, ¿verdad? Se van a sentir mal, mejor que no sepan, que confíen en que lo estamos haciendo bien y por eso ganamos más. Yo les pregunto a ellos, oye, ¿cómo puedes ganar más que el juez del Tribunal Constitucional de Alemania? Bueno, es que están acostumbrados a ganar poco. Oye, pero el juez de Estados Unidos, bueno, son gente que no tiene mucha aspiración y ya ganaron en un momento. Oye, bueno, Japón, pues tampoco están muy vigilados, pues tenemos que aprovechar, esta es la expresión que hay, digamos, en corto, que hay, pues si no es ahorita, ¿cuándo? Para que nosotros tenemos que ver, y ya sabes cómo son los cambios y todo, para que pudiéramos tener mejores alcances. Yo creo que esas son las expresiones que no se dicen y que las van a negar en público. Pero que sí. Entonces, si eso estuviera en la ley... ¿Y sabe qué es lo preocupante de eso? No solo el término de la percepción, sino el término de la persona juzgadora de una visión paternalista y moralmente superior a la de las percepciones. Es decir, al final de cuentas, siempre que hablamos de mejor que no se enteren los demás, claro, hay una parte de opacidad, hay una parte que puede ser corrupta, sí, pero hay una parte aparte casi espiritual que es muy preocupante y es justamente esta parte de la superioridad moral frente a los demás. Es decir, yo decido lo que es mejor para las demás personas sin incluir la participación de las personas en lo que estoy decidiendo. Y justamente ese es un problema, pues, de muchas profesiones, pero de la administración de justicia definitivamente. Que ellos tienen que ver. Y otra cosa, ya entrando a lo justamente uno de los grandes aportes que han hecho ustedes, tú ahí como titular del equipo práctico y todo, es el esquema de Sor Juana, que finalmente es una cosa innovadora, es un tema que no hay un precedente en el caso mexicano y que, bueno, tú y tu equipo y obviamente todo el mundo, no solo tú, bueno, pero sin duda han hecho un cambio muy importante. Explícame, ¿por qué beneficia lo que estás haciendo? A la gente, ¿por qué, la gente, ¿por qué le debe importar? La gente le debe importar, primero, y paréntesis muy breve, llevamos un par de años trabajando en lo que yo llamo mejores prácticas para la administración de justicia. Y esto implica la administración e incorporación de nuevas tecnologías de la información y proceso de sistematización y automatización en todo lo que se hace en el trabajo jurisdiccional. Entre ellos hemos involucrado pues otras cosas, código QR, links directos, y hemos hecho versiones públicas. Las versiones públicas es ¿qué vamos a resolver? Para que la gente sepa qué vamos a resolver antes de que se resuelva. Y le llamamos versiones públicas dinámicas porque justamente permiten interactuar, ¿no? Entre el QR, el link, tiene acceso directamente a todas las fuentes de información, o sea, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, documentos parlamentarios, etcétera. El paso adicional fue Sor Juana y fue como la corona de esta sistematización de información y aparte el dinamismo y la creatividad que le da a la gente la posibilidad de interactuar con la justicia. Entonces, Sor Juana es una aplicación de inteligencia artificial. La verdad es que también, segundo paréntesis, y cosa muy importante, no nos costó mucho dinero, no nos costó dinero público, por así decirlo, porque utilizamos en realidad código abierto, porque luego también por ahí comentan en redes, ay, esto lo podía hacer ChatGPT. A ver, obviamente utilizamos código abierto, porque pues justamente por eso no utilizamos dinero público para hacer esta aplicación. Trabajamos sobre lo que existía. Pero aún si lo hubieran hecho, trabajamos generando limitaciones, ajustando las necesidades, que justamente que creo que es lo que tiene que hacer la informática administrativa, y es como limitar, poner y crear justamente la interfaz y la plataforma para integrar. A la gente le debe importar porque es un avance en meter mejores prácticas para que puedan socializar, para que puedan difundir y para que puedan conocer el trabajo de sentencias y de resoluciones jurisdiccionales, haciéndole preguntas directamente y contestando en tiempo real sobre, manera muy sencilla o incluso de manera muy creativa. Yo siempre he dicho que la justicia debe ser cada vez más creativa y dinámica. Y para acercarnos de manera empática a las personas, tenemos que buscar maneras de ser creativos y dinámicos. Entonces, tú puedes platicar aquí con las sentencias, por ejemplo, diciéndote que lo diga como un cuento, como una historia, y que te lo cuente como para un niño, que te lo cuente como, y ahí me dirán personas abogadas, ay, es que se está rompiendo con la formalidad de derecho. Bueno, pero tú eres una persona abogada, no lo va a usar el litigante. Sí, es más, me preocuparía, doctor, me preocuparía que el litigante
utilizar a Sor Juana para fundamentar sus demandas para las cuales está cobrando, ¿no? Pues entonces no lo hacemos así. No, es justamente para las personas y el público en general, y justamente en esta parte de democratizar la justicia, para que más personas, no solo las abogadas, se interesen en los procesos de administración de justicia, se involucren de una manera atractiva, o sea, que les interese, y que vean y que entonces se involucren y vean y participen, incluso que participen con lo que se está resolviendo de una manera pues muchísimo más ciudadana. Y lo cual, sin duda, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que eso reduce los márgenes de discrecionalidad al margen de la ley. Y el tema que es muy común, los jueces, los abogados dicen, no, es que no fue mi responsabilidad, fueron los jueces, los juzgadores los que llevan a cabo, yo lo hice todo muy bien, y ese es un problema de la opacidad. Yo con lo que ustedes están haciendo, y también tendría que un valor de manera de abaratar costos y de optimizar los recursos. Por supuesto, y de eficientar procesos. Exactamente. Eficientar procesos. Para poner como bullets, digamos, a la ciudadanía. Uno, a ver, la inteligencia artificial no nos va a sustituir ni la supervisión humana ni la capacidad de los jugadores para decidir sobre problemas jurisdiccionales, en esencia, ¿no? Claro. Dos, ¿para qué si nos ayuda la inteligencia artificial? Para difundir conocimiento, para difundir sentencias, sociabilizar y para mejorar procesos de implementación internos y agilizarlos. Por ejemplo, sí nos puede ayudar para integrar expedientes, incluso para mejorar procesos de sistematización y para aligerar, por ejemplo, la carga de problemas. No quiero entrar ahorita en tecnicismo de tipo de expedientes, todas las resoluciones son importantes, pero desde luego que hay unas que están muchísimo más automatizadas, incluso en el propio sentir humano, ¿no? Hay ciertos desechamientos, hay ciertas condiciones de cierto tipo de resoluciones que podrían depurarse a través de los sistemas automatizados para centrar las capacidades humanas en los problemas más complejos, que mira que tenemos muchísimos por resolver. Y fíjate que yo aquí, uno tiene que ser siempre honesto y justo. Todo esto que me estás diciendo no hubiera sido posible que a quien yo no conozco ni tengo ningún asunto con ella, de ningún tipo, con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que fue la que permitió, alentó, o las dos cosas, este tipo de cosas que tú estás llevando a cabo. Y fíjate que es bien importante, porque si no hubiera habido esa voluntad política, porque generalmente alguien se puede generar una opinión en función de la gente que se rodea. Y puede ser un gran sabio, que son casi nulos, pero gente que no sabe, pero quiere saber, y que es la inmensa mayoría de la gente inteligente, pues se va a rodear de gente con un perfil adecuado y le va a permitir actuar y aprovecharlo en el buen sentido y para bien del interés público. Y en el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat, pues yo creo que es un ejemplo. Y esto, independientemente de que podamos tener o no diferencias en el tema de la reforma del Poder Judicial, etcétera, pero es un caso puntual, concreto, que habría que señalar, ¿no? Y que además siempre le voy a estar agradecida por el reconocimiento a mi trabajo. Es decir, no es madrina, justo como empezamos con esto, no es un madrinazgo. Si hicimos buen match es porque ella ha tenido esas capacidades que usted menciona, y yo le voy a estar agradecido porque reconoció que yo soy una persona que trabaja. Entonces hemos hecho justamente esta mancuerna en el cual propongo, claramente ella siempre decide porque pues ella era señora ministra, pero uno propone, ella contrapropone, ella corrige, ella da opiniones, ella también es una mujer muy creativa, entonces justamente es pues una pero se logra el mejor propósito. Se logra el mejor propósito. A través de esa retroalimentación se logra, y que es el caso de Sor Juana. Es el caso. Ustedes, entre otro tipo de mejores prácticas, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Que estamos hablando. Y yo creo que eso es, finalmente habrá que reconocerlo. O sea, independientemente, en este punto en concreto, yo creo que nadie en su sano juicio podrá decir que no es venturoso, valioso, positivo, y que va a permitir hacer más con menos, ¿no? ¿De acuerdo? Totalmente, de manera eficiente, eficaz. Como dice el 134, gasto público también, de manera eficiente y eficaz, ¿no? Es este último que tú señalas, fíjate que va a ser uno de los grandes temas
de cara a la reforma judicial en marcha, en donde precisamente las nuevas tecnologías que ustedes están articulando en productos concretos o traduciendo en productos materiales, pues sin duda van a ser de una gran ayuda para lograr hacer o llevar a cabo actividades con menores recursos, en menor tiempo y además con un escrutinio público, no solo de ustedes, sino también de los abogados que de pronto, en muchos de los casos, señalan que no es culpa mía, es culpa del juez que falló o el juzgador que falló en contra. Y yo quisiera hacer, se corrompió. Hay una corrupción. Le voy a contar una anécdota. Le voy a contar una anécdota muy breve. Ya tiene varios años. Este de alguna sentencia por ahí del 2014, 2015, en la cual participé yo como proyectista. Era un abogado, era un despacho grandísimo. No voy a decir el nombre, pero es que cobran carísimo sus demandas, ¿no? Y llega el recurso a la corte y yo voy comparando. Y resulta que lo que puso en el recurso es lo mismo que había puesto en la demanda de amparo, pero lo revolvió. O sea, eran 500 hojas, ¿eh? Y era lo mismo, pero haga de cuenta que la hoja 10 era la 150K, etc. Bueno, con mi paciencia, porque a mí no me gusta que me vean la cara, me puse a revisar uno por una, y entonces en la propuesta de resolución, yo ahí, desde aquel entonces, adopté el concepto de mejores prácticas para la administración de justicia, claro. Porque, y dije, ¿por qué me voy a tomar el tiempo de decir en la sentencia, era una copia la demanda 101, de las páginas 101 a 158 que corresponden a la 37 de la 92 de la demanda de amparo, justo por eso, porque dije, ¿quién sabe cuánto cobró el despacho a la persona? Sí. Entonces, por lo menos me gustaría que la persona se diera cuenta, claro, que le vieron la cara. Entonces dije, pues también nos viene como personas juzgadoras hacer visibles estas cosas. Exacto. Porque yo decía, es que no hay forma de que aquí no haya habido también un tema de corrupción profesional, desde luego no, al menos de quien presta el ejercicio profesional, pues haciendo estas cosas. Muchísimas gracias, Juan Jaime. La verdad, un gusto, magistrado federal, magistrado de circuito federal, y además el más joven, o de los más jóvenes de la magistratura, de 36 años, con nuevas ideas y vinculado a las nuevas tecnologías de la información con ese propósito de eficientar, y él lo ha señalado, mejorar, reducir los costos y con una visión mucho más amplia de lo que, por desgracia, no voy a mencionar a nadie, generalmente se dan en otras generaciones de magistrados y de jueces, que son otras circunstancias, pero en tu caso que vas empezando y con el pie derecho, un hombre inteligente que lo conozco desde hace más de 20 años, la verdad Juan Jaime ha sido una maravilla de toda la vida, y bueno, sería muy raro que no fuera lo que estamos esperando en este caso de él. La verdad, te lo agradezco, te aprecio, y sin duda yo creo que el propio poder legislativo, el poder judicial, quien sea, pues evidentemente pues eres una persona obligada de formar parte de este nuevo engranaje, o como le pudiéramos llamar, del poder judicial para bien del país. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación y las generosas palabras otra vez. No, pues son descripciones. Gracias a ti. Hasta la próxima, queridos amigos, aquí en Hablando Derecho.